Buenas tardes, Karina Sosa, gracias por estar ahí. No tengo retorno. Está muteada. Hola, ¿cómo están ahí? ¿Me Ahora escuchan sí, bien? ahora sí. Perdón, no me había dado cuenta. ¿Cómo andás, Karina? ¿Cómo va todo? ¿Qué se cuenta? ¿Qué novedades hay? ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, para hoy podemos tener un poco la revisión de lo que fue el anteproyecto, algunas repercusiones de prensa que hubieron. Eh, no sé, ¿tenés alguna pregunta con la que arrancar o...? La columna es de Karina Sosa, representante de los Ah, bueno, trabajadores ATSS Seguridad es Social. mía, es mía, En bueno, este gracias. caso es de Karina. Bueno, ¿De qué se mirá, trata el anteproyecto? Vamos arriba. el anteproyecto se trata de recorte de derechos, efectivamente, como lo hemos dicho tantas veces, de ampliar el sistema de las AFAP, cosa que sabemos que es perjudicial para los trabajadores y para el BPS en sí mismo. Se trata de apurar una cuestión que viene medio lenta, pero que parece que quieren entrarla al Parlamento en septiembre. Se está a la espera de la contestación de algunos socios de la coalición que van a ofrecer modificaciones. Por lo tanto, el anteproyecto es eso, un borrador. De Un todos borrador modos, que no sabemos todavía qué... no ha recibido respuesta desde el punto de vista formal de ninguna fuerza política. ¿Sí ha recibido respuesta por parte de la central o no? La central sindical del PIT-CNT Sí. está totalmente de la vereda de enfrente de un anteproyecto de estas características, por la simple razón de que no solo no soluciona los problemas del sistema que crearon a los efectos de haber votado la ley en el año 96, que la mostraban como un efecto maravilloso de la sustentabilidad de la seguridad social, sino que además no propone ninguna medida alternativa que grave a los grandes capitales. Acá los que tenemos que pagar este problema que se generó somos los trabajadores, según ese anteproyecto. Por lo tanto, el PIT-CNT enfrenta esta reforma de forma tal que lo dice con todas las letras. Así como está, no va. Acá tenemos un piso de protección social que sostener y que mantener, y de ahí hacia adelante crecer en derechos, no disminuirlos. En Bien. ese, en ese sentido, esa es la opinión de la central sindical y de todos los sindicatos. Ni que hablar que ninguno de los sindicatos va a estar a favor de esto. De la manera que está escrito, de la manera que está proyectándose, de la forma que deroga algunas cuestiones fundamentales que hacen a un derecho adquirido con mayor sustentabilidad para el trabajador, no se podría votar de ningún punto de vista. No es ni patriótico, como dicen algunos integrantes de la coalición, perdón, ni tampoco es un tema de Estado que abarque a toda la sociedad, ¿verdad? Porque en realidad es de jubilaciones y pensiones, no te habla de sistema de cuidados, no te habla de nada que tenga que ver con lo que a la gente realmente le importa. Estoy con una gripe tremenda estos días. En ¿Qué dice síntesis, la bien. representación del BPS, Ruiz y el equipo de representantes de los trabajadores? Coinciden plenamente con nosotros, o sea, son central sindical, son equipo de representación de los trabajadores dentro del PIT-CNT. Acá la base fundamental tiene que ser la eliminación de las AFAP, que es el peor problema del lucro en la seguridad social, tiene que ser la revisión de las exoneraciones a los grandes capitales, tiene que ser una mejora de beneficios para los trabajadores y no una pérdida de derechos así como están planteados en este anteproyecto. El tema es que, claro, es un anteproyecto que ahora los colorados dicen que lo van a votar en general, pero van a proponer modificaciones. Cabildo Abierto todavía no se ha expresado. El Partido de la Gente dice que también va a plantear alguna serie de modificaciones. Entonces, estamos hablando sobre cosas que no sabemos cómo van a resultar realmente, ¿no? Lo que sí tenemos certeza es de que por ejemplo, tú viste que siempre nosotros hablamos del tema de las AFAP porque es algo que nos desvela.
El artículo 8, que lo que hace es dividir el aporte del trabajador en dos y darle la mitad a la FAP y la mitad al BPS, hasta 71.000 pesos, va a pasar a ser un tope de 134.000 pesos para todos los trabajadores nuevos, incluyendo las otras cajas. A ver, explícalo de vuelta. Bueno, hoy un trabajador que gana menos de 71.000 pesos no está obligado a estar afiliado a una FAP. El anteproyecto lo que propone es que todo nuevo trabajador ingrese a la actividad laboral aportando a la FAP hasta 134.000 pesos, de 0 pesos. Va a estar obligado desde 0 pesos. Es decir, le abrimos la compuerta aún más a la AFAP. Correcto. Y no solamente un nuevo trabajador del BPS, un nuevo trabajador de la caja militar, de la caja policial, de la caja bancaria, de la caja notarial, de la caja de profesionales. Por lo tanto, razonarlo así. Un muchacho que empezó en la facultad a los 18, se recibió a los 23, consiguió cualquier tipo de trabajo porque por su profesión todavía no tenía experiencia y trabajó por la industria del comercio, qué sé yo, de cajero en un supermercado, en un call center, en una tienda del shopping, no importa, en cualquier lugar. Todas esas son actividades de la industria y del comercio. Hoy esa persona, como es profesional de hace años, realmente consigue trabajo como profesional y empieza a pagar sus aportes a la caja profesional. Esa persona que hace varios años que ya está en el mercado de trabajo, como entra una nueva caja, excepcionalmente podría tener que ingresar porque se faculta al Poder Ejecutivo a que pueda hacer esas cosas. Por lo tanto, no es a los nuevos trabajadores, es a toda persona que entre también en otra caja. Es muy peligroso el anteproyecto, porque le da demasiadas facultades al Poder Ejecutivo, que todos sabemos que tiene mayorías parlamentarias, ¿verdad? Trabajador, fuera del partido que esté de turno trabajando, operando. Uno No siempre es... piensa, en mi caso, siempre pienso como trabajador. Jamás pienso en lo político partidario porque esa no es mi tarea. Mi tarea es denunciar las situaciones de menoscabo o de en que se vea resentido el derecho de un trabajador. Por lo tanto, lo que estoy planteando es justamente eso. Este problema es un tema social que hay que afrontarlo como tal, tiene que trascender a cualquier gobierno y cualquier persona que hoy esté escuchando sabe claramente que cuando llega a cumplir los 60 años hay un altísimo porcentaje de ciudadanos de este país que no llegan a configurar causal jubilatoria. Por lo tanto, esas personas que lo tienen, que son conscientes de esa situación, saben lo que significa lograr jubilarse en primera instancia. Imagínate tú si cambian las reglas del juego y tienen que esperar 5 años más. Ya hoy 1 de cada 4 uruguayos no llega a configurar causal. Y lo que propone esta comisión de expertos que elaboró el anteproyecto es que aquellas personas que no tengan de qué vivir, la pensión a la vejez se la corren un año, en vez de a los 70 se la damos a los 71. Y ahí ahorran un añito más también. Es complicado de explicar, pero es importante que la gente lo entienda como un problema social, como un problema que lo van a tener sí o sí, si no lo tienen ahora lo van a tener dentro de unos años. Se está haciendo mucha prensa con el hecho de que esta reforma es gradual y que bueno, y que se arrancaría con la gente nacida en el año 1967, pero ya alguno de los integrantes de la coalición salió a pedir que se empiece con la gente que nació en el año 71 o 74, porque ellos lo que dicen es, esas personas que nacieron en el año 74 ya tienen 20 años de trabajo. Entonces, no están ni de acuerdo. Estamos discutiendo sobre algo que tendrían que estar discutiendo ellos, que son los que proponen, ¿verdad? Lo que tenemos que tener claro los trabajadores es que no podemos aceptar menos de lo que tenemos. No podemos hacerlo, bajo ningún punto de vista.
La seguridad social tiene que siempre superarse a sí misma en derechos y en beneficios. Y de hecho, lo que se está superando acá es las ganancias de la SAFAP con este anteproyecto. Que eso tiene que quedar bien claro, ¿verdad? ¿Me arreglaste el micrófono, Valentín? Eso tiene que quedar bien claro en cuanto a que no es solamente hablar de las jubilaciones, sino todas las prestaciones que da el BPS y cómo se involucran, porque a lo mejor puede decir, bueno, yo egoístamente pienso en la FAP porque me toca a mí, eso ya estuvo planteado en el año 90 y pico. Cuando uno está mirando una jubilación, está mirando una prestación en el BPS, no es solamente el sistema jubilatorio, sino otras prestaciones que se han encargado de decir puntualmente, rápidamente y sistemáticamente BPS jubilación, BPS jubilación. Y conozco un montón de prestaciones que da el BPS que tienen, que las puede dar solamente el BPS. Entre otras prestaciones, además de esa, administra, eso sí que me queda para la histórica, con lo ha dicho Ruiz que ha estado por acá, administra la DGI le cobra por no me acuerdo cómo es que vos lo podés explicar mejor, el procedimiento. Sí. Está en el artículo 67 de la Constitución, eso grabátelo a fuego, es la forma en que se financia la seguridad social. Son los aportes nuestros y de nuestros patrones, que algunos pagan 0 pesos porque están exonerados por nosotros sí pagamos el 15% sobre nuestro sueldo, todos, sin excepción. Después son 7 puntos del IVA, que también los generamos nosotros, tú y yo, cuando vamos al supermercado, por ejemplo. Y después lo que falte lo tiene que poner rentas generales. Dentro de esos 7 puntos de IVA que nos transfiere la DGI, que nos hace esa transferencia al Banco de Previsión Social, ellos nos cobran entre 80 y 100 millones de dólares por año para hacernos ese trabajo. Cuando nosotros le recaudamos el IRPF de los activos, el IAS de los pasivos, le hacemos la transferencia de todo ese dinero a la DGI sin cobrarles nada. Somos la base de datos que ellos tienen para las declaraciones juradas de esos 2 impuestos, y sin embargo ellos a nosotros sí nos cobran por concepto de esa transferencia. Si hay algo más injusto que cobrarle al Banco de Previsión Social, cuando el Banco de Previsión Social es solidario con todos los organismos del Estado, yo no lo estaría encontrando. Pero en realidad, Karina, perdón la interrupción, pero en realidad no le están dando, no a ti, al BPS, el 7,5%, porque te dan 7,5%, pero te recortan 100 millones de dólares que corresponden a un cuánto, tanto por ciento. Claro, porque por eso es que sí, hay pues que si te cobran, te faltan 300 bueno, millones de dólares, pero te descuento 200 que te cobré, salado. Vamos a seguir tu razonamiento, ¿no? ¿Por qué se hace esta reforma de seguridad social? Porque la gente mayor vive más años, ¿verdad? Sí. Y porque hay un déficit insostenible en el BPS. ¿Es verdad o no es verdad? Sí, sí, claro. Bueno, esos son los ejemplos que han puesto para decir que la reforma es urgente. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿cómo no va a tener un déficit enorme el BPS si la mitad de los aportes de la gente se la lleva la FAP y nosotros con nuestros empleados del BPS le trabajamos de forma gratuita? ¿Cómo no va a estar desfinanciado si le pagamos 80, 100 millones de dólares por año a DGI porque nos haga la transferencia? ¿Cómo no va a estar desfinanciado el BPS si exoneramos de aportes patronales a los grandes capitales? ¿Cómo no va a estar desfinanciado el BPS si nosotros damos todas las prestaciones de desempleo, enfermedad, prótesis y órtesis con el mismo dinero y toda esa plata se suma para decir el BPS gasta tanto? Claro, te da déficit, porque obviamente si tú le estás cargando las exoneraciones de lo que no cobras, lo que le pagás a la DGI, las prestaciones que das que no tienen financiación porque desde que se generó el FONASA no hay dónde sacar para pagar el subsidio de enfermedad, que tenía una ley que regía para tener un ingreso genuino para esa prestación. Decime, ¿quién le va a golpear la puerta a una FAP cuando se queda sin trabajo para que le dé un seguro de paro? O para que le dé un subsidio por enfermedad. Nadie. Ellos no tienen déficit. Las AFAP lo que tienen son ganancias o pérdidas. En estos últimos años han tenido pérdidas. Y con esas pérdidas, las pérdidas las tenemos los trabajadores. En el Banco de Previsión Social, tú haces el aporte y no solo no te cobra comisiones, sino que te asegura una jubilación cuando tú te retirás de la vida laboral.
En cambio, en la FAP se juega a la timba financiera con tu dinero. Entonces, la gente ¿qué tiene que pensar? ¿Dónde está seguro y cuidado mi dinero? En el Banco de Previsión Social, sin lugar a dudas. No puede ni dudarlo la gente. Porque te voy a poner otro ejemplo. Tú te quedás mañana sin trabajo. Tenés 55 años. No conseguís empleo. La cuenta que tú tenés en la FAP sigue decreciendo porque se te sigue cobrando comisiones. Sin embargo, en el BPS, lo que tú pagaste, cuando te vayas a jubilar, va a tener el valor al momento que te jubiles porque le van a aplicar el índice medio de salario y se te va a calcular el sueldo que tenías hoy en 2022, en el 2027, y va a ser el sueldo a ese día, actualizado a ese día, para calcularte tu prestación como corresponde con las garantías que merecen los trabajadores uruguayos. Te invito a que entres en cualquier página de la SAFAP y hagas una simulación de cuánto cobrarías por el BPS y cuánto por la FAP. Te reto a que hagas ese ejercicio. Te vas a quedar muy sorprendido. Bien. Además, entre otras cosas, ahora a la SAFAP, en ese anteproyecto, estoy tocando de oído, yo no lo leí, sino lo que he escuchado por ahí en algún medio o algún dirigente. Dice que la SAFAP les permitirían invertir en el exterior, además, que hoy está prohibida. Es correcto, es correcto, es correcto, y es peligroso, ¿verdad? Porque si yo invierto en el extranjero y estoy en Europa y cae el euro, ¿qué me va a pasar a mí como trabajador? Por eso te digo que para mí las AFAP son lo más parecido a una timba financiera que a una seguridad social decente y solidaria, ¿no? Ahí no hay solidaridad, porque ahí es lo que yo guardo para mí mismo, yo mismo, y lo voy a cobrar yo. En cambio, en el Banco de Previsión Social yo aporto intergeneracionalmente e intrageneracionalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que aporto yo como activo para los que están jubilados hoy y aporto yo como persona sana para el que hoy está enfermo. O sea, hay un nivel de solidaridad vertical y horizontal que hace que el BPS sea garantista de derechos, no así las administradoras de ahorro previsional. Por tanto, no corresponde, no al lugar. Las AFAP no deben de seguir existiendo. Además, el BPS no es solamente algunos. Yo quiero recalcar las prestaciones que brinda el BPS, que muchas veces la gente se olvida. Yo alguna vez tuve transporte escolar y hay gurises que podían viajar en transporte escolar porque se lo pagaba el BPS. Exacto. Es decir, los propios trabajadores. Exacto. Yo quiero recordar que en las pesquisas, cuando hay que hacer pesquisas y el Hospital de Ojo y todo lo demás, está el BPS de respaldo detrás. Siempre. Hay montones de equinoterapia. Yo digo porque Exacto. hay cosas que a veces nos olvidamos que están en la sociedad, parece que no existieran. Y existen, hay que tener problemas. Y ahí está el BPS. Néstor, y lo que cuestan por mes. Porque si tú tuvieras que pagar ese instituto que estás nombrando, equinoterapia, te vale aproximadamente unos 8.000 pesos, casi 8.000 pesos, 7.000 y algo está por mes. ¿A ti te parece que una familia puede erogar ese gasto a cómo están los precios hoy de las cosas? Ya con lo que cuesta llegar a fin de mes en una familia trabajadora. Es gracias al BPS. Es muy simple recortar, es decir, achiquemos de acá, si yo tengo los problemas solucionados. Ahora cuando miro para la vereda enfrente y no tienen los problemas solucionados, es más que egoísta mirar para el otro lado. Porque mañana me toca a mí. Néstor, ¿sabés qué pasa, Néstor? Que si tú no tenés un hijo con discapacidad, no tenés un trabajo precario en el que permanentemente te estás quedando sin trabajo y necesitando de seguro de paro, no tenés necesidad de un lente que capaz que te sale muy caro y la ayuda del BPS te ayuda un poco, no tenés necesidad de hacerte una operación al corazón que vale $8.500 y el BPS te la cubre. Cuando no tenés necesidades, tú podés pensar de una manera. El tema es cuando uno pasa por la situación y ve a sus compatriotas o a sus vecinos
que permanentemente están necesitando ayudas de todo tipo y que el BPS ha ampliado mucho ese tipo de ayudas, creando, por ejemplo, la pensión de delitos violentos y la de violencia doméstica, que son bastante nuevas, relativamente nuevas. Lamentablemente lo digo porque por la situación de inseguridad que atraviesa el país, hace unos años se generaron esas dos pensiones, ¿verdad? Entonces la gente que no ha vivido esas situaciones traumáticas o que no sabe lo que significa, puede sentarse y escribir un anteproyecto de ley que solamente esté pensando en ahorrar plata y no pensando en la solidaridad y en la necesidad de la gente y para la gente. Porque lo están escribiendo abogados y economistas que tienen la vida resuelta y que seguramente tengan cuantiosas sumas en sus bancos por conceptos de ahorros personales, ¿verdad? El problema acá somos los laburantes, los trabajadores, que sabemos de las necesidades reales de la gente y entendemos que tenemos que cuidar al BPS, que el BPS no es solamente una institución vacía, que tiene todo eso que tú decís y muchas cosas más. Tiene viviendas para jubilados que no tienen dónde vivir. El diablo, yo quiero cuidar al BPS también, pero el BPS está desfinanciado. Me da pérdida. No te Eso es da lo que pérdida. dice. La Constitución de la República te dice cómo se tiene que financiar la seguridad social. Todo lo que está en la Constitución y no fuera de ella es totalmente legal y constitucional en este país. Bien, Hacé de abogado del diablo si querés, pero te voy a refutar cada cosa que me digas. No, pero es que la seguridad social no de tiene eso se precio. trata, de que lo digas, porque si lo tiro el gato arriba de la mesa, porque es lo que anda Voz Populi a través de los grandes medios de prensa y hay que ir desmitificando y diciendo con simpleza y llanamente algunas cosas que la gente no las sabe. Por eso que te hago Por eso, tú te pones en abogado del diablo y está perfecto. ¿Por qué? Porque la desfinanciación del Banco de Previsión Social parte de la base de haber generado el sistema mixto y haber metido las AFAP en este juego peligroso. Y ahora profundizar ese sistema, ¿a ti te parece que va a resolver el problema? con ejemplos además nocivos en otros países. 30 cercanos. países tuvieron este régimen mixto, de los 30, 18 ya dieron por tierra esta situación. Nosotros somos de los 12 que estamos guarangueando, por decirlo de alguna manera, con esto y sin entender que lo que tenemos que hacer es defender los derechos de la gente. Porque acá los que están negociando son el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional por nosotros. Y son ellos los que nos dicen las reglas del juego. La gente tiene que levantarse de forma pacífica y reclamar sus derechos. Es la única manera de lograr que el BPS siga siendo un sostén para toda la comunidad y que no se lleven los gerentes de esas empresas privadas un sueldo de 1 millón de pesos por ser gerente de ellas y nosotros acá mirando como los gatos la fiambrera y conformándonos con jubilaciones de miseria. Te reitero, ingresá a una página de la FAP y calculá la jubilación. Te vas a sorprender. Estás hablando de que la gente tome conciencia y que salga a la calle. Y no te va a gustar. Perdón. No te escuché al final. Que te vas a sorprender muchísimo y no te va a gustar para nada. Bien, los televidentes están escuchando y ahora tomarán nota e irán a buscar en las páginas de como tú le estás indicando. Y otro mensaje importante, Néstor, es que aquellas personas que tengan entre 40 y 49 años tienen la oportunidad todavía de afiliarse si tienen el artículo 8 y deshacerlo, para que ese dinero retorne a la FAP. Eso ni bien se ponga en marcha votar este anteproyecto de ley, también tiene concebido que eso desaparece. Ese artículo se deroga. Por favor. La opción de artículo 8 es la que divide del piso de 71.726 la mitad para BPS y la mitad para FAP. Si yo voy y revoco ese artículo, mi dinero que estaba en la FAP hasta 71.726 me lo devuelven al BPS. Todavía, por ahora. Pero hay que hacer un trámite en el BPS que se llama revocación del artículo 8. ¿Eso es rápido de hacer? Te dan fecha de aquí a un mes porque la FAP tiene que pasar la información. Porque otro tema, uno siempre sabe lo que va a cobrar por BPS, pero por la FAP nunca tenés la certeza.
¿Cómo ves te cambio el eje de la cuestión porque estoy mirando los minutos y se nos termina el tiempo? ¿Cómo ves sé que te has estado moviendo a nivel de tus gremios y de la Central Obrera en cuanto a las ocupaciones de los jóvenes, particularmente secundaria y FENAPE, Indamais? Mirá, siguen en esa dinámica de lucha los compañeros. Estos días no he estado muy conectada porque medio que me perdí con el tema del frigorífico de Durazno, que también lo vengo siguiendo de cerca. De ellos todavía no tenemos novedades auspiciosas. Sí sé que se suspendió la ocupación de un centro médico porque aparentemente el ministro Cipriani les había ofrecido una alternativa y hoy 31 de agosto tenían una asamblea los compañeros para evaluar. Así que por lo menos se va viendo que algunos conflictos se van resolviendo o por lo menos se está mostrando que la lucha está dando los resultados que esperamos. Vamos a ver cómo nos va con el tema de la educación y con los compañeros del frigorífico de Durazno, que estaban totalmente vulnerados en sus derechos, y no solamente eso, sino que además las irregularidades eran tan notorias que el Ministerio de Trabajo tomó nota de todas ellas y espero que se haga una profunda y exhaustiva inspección a los efectos de detallar los incumplimientos de dicha empresa y que se le reconozcan de una vez y por todas los derechos a esos trabajadores que llevan años de precarización laboral y de no respetarle sus derechos como trabajadores, ni siquiera en el sentido más mínimo indispensable, ¿no? Karina Sosa, muchas gracias por participar en Andares. Nos vemos en 15 días. Muchas gracias a ustedes. ¿Nos vemos en 15 días? Nos vemos en 15 días. Que pasen bien. Hecho, un abrazo. Gracias.